Queridos alumnos, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar el tema de la evolución y el creacionismo. En esos tiempos, estas dos ideas se ha buscado mezclarlas y el día de hoy se habla de una evolución teísta. De eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a invitarte a hacer una oración. Ora junto conmigo. Eterno Dios que moras en los cielos, pedimos tu dirección y tu bendición para estos momentos. Acompáñanos a conocer todo lo que tiene que ver con tu creación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver qué es lo que dice la evolución teísta con respecto al origen de la vida. Cómo mezclar estas dos ideas, cómo mezclar la evolución con la creación. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. En todo el universo empezaron a crearse miles y miles de fuentes luminosas, cada una de ellas de forma independiente. Y no pasó a ser la excepción nuestro Sol. También siguió formándose nuestro planeta con el Big Bang, que Dios dirigió el proceso. Nuestro planeta era una atmósfera caótica, rayos, relámpagos, gases, que Dios dirigió ese proceso para que se pueda formar una atmósfera estable, que se separara la tierra de las aguas y se empezó a formar el pasto verde. Y en las profundidades del mar Dios desarrolló una célula que pueda dividirse hasta convertirse en un ser pluricelular, un organismo, un individuo que al paso del tiempo fue desarrollándose y empezando a vivir fuera del mar. Pasó a ser un anfibio, de anfibio a un reptil, de un reptil empezó a transformarse en un mamífero y poco a poco fue evolucionando, y todo ese proceso de evolución fue dirigido por Dios. Es lo que dice esta teoría evolutiva, es lo que dice esta postura que intenta mezclar la evolución con la creación. Luego este mono se transformó en el primer Adán. Ese Adán y su Eva, los dos seres que evolucionaron del mono. Y Dios les colocó un árbol del conocimiento del bien y del mal para que no comieran de ese árbol. De esa forma ellos iban a mostrar su fidelidad. Pero Satanás decidió tentarlos. Y en esa desobediencia, Adán y Eva traen el caos al mundo. Empiezan lo que son las guerras, las contiendas, peleas entre hermanos, hijos que aborrecen a sus padres, padres que aborrecen a sus hijos. Se introdujo la muerte en el mundo y eso fue llevado siglos tras siglos tras siglos. Vamos a continuar entonces con nuestro tema del día de hoy. Leyendo un artículo encontré un título muy interesante. El mensaje adventista puede ir junto con el mensaje de la evolución. ¿Se pueden compartir estos mensajes? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a este mensaje? Los adventistas, ¿podemos creer que Dios guió el proceso evolutivo? Vamos a ver este tema. Nosotros, como iglesia adventista, tenemos un mensaje. ¿Pueden los adventistas creer en la evolución teísta y al mismo tiempo proclamar el mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 12? Pues vamos a ver en una noticia, vamos a ver aquí una noticia en donde el Papa defiende la teoría de la evolución y el Big Bang. Asegura que Dios no es un mago y él dice que Dios tiene que haber guiado un proceso. Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así, dice el Papa Francisco. Y la Iglesia une estas dos ideas de que Dios guió el proceso evolutivo
de que Dios utilizó la evolución para llegar a cada uno de nosotros. Los adventistas del séptimo día, ¿podemos creer en esto? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis. En Apocalipsis nosotros encontramos el mensaje de los tres ángeles, que dice el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiere decir que en el mensaje del tercer ángel, nosotros tenemos que llevar a las personas a adorar al Creador. En nuestra doctrina de la creación, los adventistas del séptimo día creemos en una creación absoluta, que en un momento fue determinado, que Dios habló y existió. No pasaron miles de años. Cuando la Biblia habla de tardes y mañanas, está hablando de un horario de 24 horas. Sentimos el compromiso de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y recordemos que la filosofía adventista de los orígenes afirma que Dios creó el mundo en 7 días. En 7 días de 24 horas cada día. No podemos afirmar otra cosa diferente a esta. En Apocalipsis dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí está el versículo 7, el que acabamos de leer. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiere decir que nosotros tenemos que llevar a las personas a adorar al Creador. Por lo tanto, si creemos de que Dios utilizó el proceso evolutivo para formar al hombre, ¿cómo podríamos nosotros entonces llamarle el Creador absoluto, el Creador supremo? Cuando nosotros observamos el origen de la vida desde el punto de vista evolucionista, vamos a encontrar 3 puntos interesantes. Primero, la evolución naturalista. La evolución naturalista habla de que todo fue creado por las leyes de la naturaleza, simplemente por la naturaleza. Ella fue quien determinó quién vivía y quién moría. Ahí Darwin habla acerca de la ley de la supervivencia del más fuerte. Luego tenemos la evolución deísta. Esta evolución dice que Dios creó al hombre, pero lo dejó a su suerte. Dejó que las leyes naturales de la física puedan formar a este ser vivo. Quiere decir, la evolución deísta dice que Dios colocó la vida y le dio la espalda. Mientras que la evolución teísta habla de que Dios fue el que dirigió el proceso evolutivo. Dios estuvo en más contacto con estos seres que Él formó y que Él creó. Él guió todo el proceso, esos eslabones, esos saltos de especie. Eso es lo que dice la evolución teísta, que Dios fue el que dirigió este proceso evolutivo. Entonces, cuando hablamos de la evolución teísta, dice todos los procesos materiales están gobernados y dirigidos divinamente y que los procesos evolutivos no son la excepción. Entonces, nosotros como adventistas podemos creer de que Dios formó al hombre en diferentes etapas, desde el mono hasta lo que nosotros somos. ¿Podemos creer en eso los adventistas del séptimo día? Que Dios utilizó esta herramienta, la evolución, para crearnos. Nosotros podríamos encontrar muchos puntos en contra, porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros hubiéramos venido del mono, entonces habríamos sido formados a imagen y semejanza de un mono. Hay un punto contradictorio ahí. Cuando nosotros hablamos acerca de la creación y del juicio, hay 2 cosas aquí relacionadas. Nosotros venimos de un Dios creador, de un Dios formado, de un Dios que formó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué pasa cuando hablamos acerca del juicio? ¿Qué relación tiene la creación y el juicio? Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Quiere decir
que Dios va a juzgar a aquellos que destruyen la tierra. ¿Y por qué Dios va a ser el juez? Un juez solamente puede juzgar cuando la propiedad que se destruye le pertenece a alguien. Ahí es donde hay un juicio. Por lo tanto, ¿a quién le pertenece la creación? La creación le pertenece a Dios, ya que Él es el creador de absolutamente todo. Es por eso que nosotros debemos cuidar la naturaleza. Y en el Génesis está registrado que Dios colocó al hombre por encima de todas las cosas para que Él pueda cuidar la naturaleza, para que Él pueda defender la naturaleza y apoyarla. Aquí tenemos un texto que nos dice: ¿o ignoráis voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua? Pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7. ¿Qué es lo que está hablando aquí? De que todo se mantiene en equilibrio por la palabra de Dios. Así como la palabra de Dios hizo que cayera el diluvio en los tiempos de Noé, lo mismo ocurrirá en los últimos tiempos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La palabra de Dios tiene poder. No podemos colocar en tela de juicio o en duda de que Dios no dijo y existió, sino que Dios guió todo un proceso evolutivo, como algunos hoy en día ya afirman. Ahora, creación y evolución nunca van a estar unidos, siempre va a haber un debate. Podrán tratar de unirlos, pero no se van a unir, así como no se mezcla el barro y el hierro. Querrán tratar de unirlo, pero no podrán. En primer lugar, negar una creación en 6 días. Al negar una creación en 6 días, la evolución elimina la base para la adoración en sábado, preparando el escenario para el reconocimiento mundial de la santidad del domingo, lo cual es una parte de las enseñanzas adventistas acerca de los eventos de los últimos días. Es una de nuestras creencias adventistas. Se transgiversa la creación y el sábado pierde su validez, aparentemente, en teoría. Segundo lugar, si la autoridad de la Biblia con respecto al origen puede ser puesta de lado en una forma tan sencilla, ¿por qué no hacer lo mismo con respecto a la autoridad de su ley moral y sus demandas respecto a la vida humana y a las formas de vida? Al unir la creación con la evolución, se está dejando de lado el pensamiento bíblico y muy pronto ya la Biblia no será tomada como una norma de vida. En tercer lugar, en vista del insidioso y violento ataque de la evolución al Evangelio eterno, el desafío para los adventistas es obvio: una renovada dedicación a la adoración y a la proclamación de aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al ver esta oposición, nosotros como adventistas debemos reafirmar más nuestra convicción de que Dios es el creador del mundo, y debemos predicar eso a toda lengua y a toda tribu. En cuarto lugar, la teología no puede florecer más en el aislamiento. No puede evitarse la interacción de la teología con la ciencia. En el contexto de la misión global de la Iglesia, tenemos que buscar medios más actualizados de acercamiento a los influidos por el método científico y por el dogma evolutivo. Muchos hoy en día se están dejando influenciar por la ciencia, y recordemos que la ciencia no siempre tiene la razón. La ciencia tiene sus límites. Nuestra fe no se puede basar en la ciencia. Este es el mensaje que te quiero dejar en estos momentos. Recuerda que Dios es el creador de todas las cosas, y como adventistas del séptimo día debemos confiar en su palabra, y nuestra fe debe basarse en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, no hay otra fe, no hay otro Dios. Es solo Él. Solo en Él podemos creer y solo a Él debemos ir. Que el Señor les bendiga en este día. Amén.